8 de enero se realiza una velada tradicional allá en Finca El Promesero de la familia Santillán Carabajal. Gauchito Gil Milagroso, ojalá año tras año pueda yo llegar a cumplir como es debido y agradecer por los favores recibidos. Ahí les dejo mi chamamé lleno de fe y esperanza, agradecidos por siempre la banda de Santiago Carranza.